Hola amigos, les saluda el profesor Gilbert. Ustedes se preguntarán, ¿es posible que la capacidad de memorización se pueda desarrollar o tenemos que nacer necesariamente inteligentes, capaces, hábiles en la asimilación de información? Por supuesto que no. Para eso existen métodos y técnicas de memorización y asimismo también existen software y programas de entrenamiento. El día de hoy voy a hacer una demostración de memorización de 60 números binarios, naturalmente de una sola leída. Y ustedes se preguntarán, ¿los números binarios tienen una aplicación en la vida real? Por supuesto que no. Esta demostración solamente es con fines de exposición. Pues a continuación vamos a realizar una demostración de memorización de 60 números binarios. Como ustedes saben, la composición de los números binarios están realizados por el 0 y 1. En este caso vamos a tener números binarios aleatorios que nos va a proporcionar el programa de entrenamiento y de medición de eficacia con el que estamos trabajando. Inmediatamente vamos a seleccionar la opción. Vamos a seleccionar 20 números y cada número de 3 multiplicado por 3 son 60 números. Ok, entonces realizamos el proceso. ...101... ...100... ...011... ...110... ...100... ...3... ...100... ...011... ...101... ...111... ...100... ...100... ...10... ...1... ...100... ...111... ...000... ...100... ...000... ...011... ...000... ...010... ¿ok? Okay. Vamos. Vamos a acercar para que puedan observar. Okay. El primer valor es 101. Segundo valor 100. Tercer valor 11. 110.
1. Entonces, ¿100? 100. Okay. 10, 0, 1. Después 100. 0, 0. 100. 0, 0. Okay. 0, 0. 0, 10. Ok. Entonces vamos a hacer la verificación. Ok. Como ustedes pueden apreciar, la aplicación nos arroja una eficacia del 100%. ¿En cuánto tiempo? En 1 minuto con 37 segundos se ha logrado memorizar con exactitud y precisión 60 números binarios, que por demás, como ustedes podrán observar, resulta muy complicado la memorización de estos números si es que no se utiliza una determinada técnica que nos permita memorizar semejante cantidad de información numérica en un tiempo récord. Entonces, eso es lo que queremos enseñarles a ustedes, estudiantes, profesionales y personas que desean aprender estas técnicas que contribuyen de manera eficiente al proceso de estudio. Nuestro propósito, nuestro objetivo es de que el proceso de memorización se tenga que realizar en una sola ley. Para nosotros resulta muy tedioso y antipedagógico tener que estar realizando actividades de manera repetitiva. Primero, pierdes el tiempo. Segundo, el proceso de memorización es estresante para nuestra capacidad neuronal o mental que tenemos. Ok, esto sería todo por ahora.